Señora Presidenta, doña Laura Chinchilla, bienvenida a ADN. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes más bien por la oportunidad. Está a punto de terminar su gobierno, es la razón por la que hemos venido hasta su despacho, porque obviamente ya es el momento de comenzar a pensar qué hizo Laura, qué no hizo Laura, qué será el concepto a nivel general. Si obviamente preguntamos a la Presidenta un buen balance de su gobierno, tendremos muchas cosas de las que vamos a hablar esta mañana. Pero si uno le quisiera preguntar al revés, ¿qué no la deja dormir tranquila pensando que se va a acabar su gobierno? ¿Qué no la está dejando dormir tranquila hasta ahora? Son varias cosas, pero sin lugar a dudas, propiamente hablando de temas que tienen que ver con la acción de gobierno y con lo que se pueda, digamos, hacer o no hacer hacia adelante, no hay la menor duda de que pues, el tema fiscal me lo llevo como una gran angustia. Entré con él, dimos tiempo un año que la economía recuperara, presentamos la reforma, conseguimos los votos, perdimos 40 puntos en las encuestas de popularidad a lo largo de esos 18 meses. Sacamos la votación, la sala no lo quiso y no fue posible volver a restituir las alianzas para aprobarlo de nuevo, pero sí hemos tratado de abrir el diálogo sobre el tema. Yo sí creo que si Costa Rica no logra resolver ese tema, los buenos fundamentos que tiene su economía, porque son muy buenos los fundamentos de economía, podrían verse seriamente afectados. Yo diría que es el principal. Doña Laura, ese es el punto medular de la baja en la popularidad del gobierno suyo, haber presentado ese proyecto de reforma, el haber perdido en ese momento la posibilidad de que pasara la reforma y todo lo que esto arrastró. ¿Usted consideraría que ahí empezó ese quiebre en contra, digamos, de su popularidad? No es que yo lo considero, es que sí lo dicen, por lo menos las mediciones que nosotros llevamos en Casa Presidencial. Cuando yo llego a enero del 2011, que es cuando presentamos la reforma tributaria, yo había alcanzado niveles históricos más bien favorables de popularidad, hemos llegado al 80%. En lo que a mí respecta, el gobierno andaba por 60%. 12 meses después, enero de 2012, ya yo me encuentro un 40-35%, el gobierno un 25%. Obviamente a partir de ahí, con una caída tan dramática, cualquier pulga se le pegó al perro flaco. Es decir, no, con esto no quiero decir que fue, digamos, lo único. Luego se han sucedido algunas cosas que desde el punto de vista noticioso fueron muy llamativas, o bien que la prensa la repitió con muchísima insistencia, y eso ya para una caída de esa digamos, magnitud, pues iba a suponer que el reto de levantar iba a ser muy difícil. ¿Cuáles otras pulgas considera usted que se le pegaron al perro flaco? No, a mí se me han pegado todas. ¿Y de cuál pulga se arrepiente usted personalmente? ¿Cuál de estos temas diría usted? ¿La pulga más incómoda? La más incómoda, o la que es que esto sí definitivamente no debió haber pasado, no sí. lo debió haber hecho. La del avión, porque la del avión fue digamos, una cadena de desaciertos y de descuidos, ¿verdad? Es decir, propios, digamos, del manejo de una oficina, no sé, de aprendices. El otro tipo de decisiones, muchas de ellas, casi todas las pulgas han venido de la infraestructura. No me arrepiento, les voy a decir por qué. Porque obviamente es más fácil en la vida no tomar decisiones atrevidas y no hacer nada para no llevarse resbalones o tropiezos. Nosotros sabíamos que el tema de infraestructura siempre es el más riesgoso en la administración por dos razones. Primero, porque la maquinaria que se encarga de ejecutarla o de fiscalizarla es una maquinaria bastante, digamos, deteriorada. Tampoco podemos esperar a tener esa maquinaria 100% completa para dar los pasos. Y segundo, porque generalmente es a donde empiezan los rumores sobre los temas éticos. Como son contratos tan grandes, la gente presume lo peor, aunque no logre nunca demostrarlo. Entonces tiene muchos riesgos, pero todas las decisiones que tomamos, yo estoy convencida que van en la dirección correcta. Y de otra manera, si no hubiésemos avanzado en esa decisión, hoy el país estaría prácticamente en el punto de partida. Ya por lo menos vamos a dejar varios contratos listos, adjudicados, vamos a dejar obras caminando y hasta en el tema de la carretera San Ramón, que pagué un costo tan altísimo como el que pagué, por lo menos saqué al país de esa concesión que había sido entregada hacía 10 años en condiciones verdaderamente desastrosas.
haber salido en las condiciones en que estaba le habría costado al país quizás un juicio muchísimo más costoso y complejo. Si uno lee las cifras, Presidenta, Costa Rica experimentó en los últimos 12 meses la menor inflación en 42 años, el crecimiento de la producción, tuvo un crecimiento modesto del 3% para el año que se pronostica, además, la tasa de desempleo que empezó a descender. Es decir, si uno ve las cifras de muchas de las cosas que han sucedido durante su gobierno, parecen cifras buenas que para cualquier gobierno estaría en muy buenas condiciones a nivel de popularidad. Sin embargo, Laura Chinchilla no tiene buena popularidad. Como decía la palabra de Mariana, el quiebre ¿dónde estuvo? ¿En qué momento eso se rompe? Y pese que haga unas buenas cosas, no se reconocen. No se cacareó suficiente, no tuvo buenos ministros a su lado, se falló en qué. ¿Qué pasó, Presidenta? Vamos a ver, yo creo que, bueno, primero, usted dice algo que para mí es muy importante. Y cuando la gente a veces me ve y me dice, pero si usted luce bien, porque seguro se imaginan que van a ir a mi oficina o me encuentran en la calle como una mujer ahí, pues agobiada, ¿no? Por el resultado de las encuestas. El por qué yo me he mantenido además fuerte y firme y trabajando y luchando hasta el final, porque me van a ver exactamente haciendo lo mismo que es el primer día hasta el final del gobierno. Bueno, porque primero tengo fuertes convicciones, hicimos una muy sólida planificación de lo que queríamos alcanzar y tantos problemas que enfrentamos, tantas contingencias no lograron sacarme del rumbo que habíamos delineado. Y tercero, porque donde yo veo, digamos, los indicadores país, que es lo que a un gobernante le tiene que preocupar, ¿verdad? Eso que uno pide semana a semana, en lo económico, en lo social, en lo fundamental, en seguridad, que fue mi compromiso, uno ve que el país va bien enrumbado. Entonces, digamos que eso es lo que a mí me sostiene y me mantiene, es lo más importante. Ahora, claro que desde el punto de vista de fortaleza política, de músculo que uno necesita a veces para sostener algunas decisiones. Y hasta por un tema de vanidad. ¿Y quién va a decir que los políticos no somos vanidosos? Por favor, lo somos, claro que lo somos. A mí me habría encantado cerrar con los números de popularidad también mejorando. Sin embargo, si yo tuviese que escoger y fuese un presidente latinoamericano o de cualquier otro país del mundo que tiene excelentes niveles de popularidad, pero que su economía está con altísimos porcentajes de inflación, con más altas tasas de desempleo, sin un clima de libertad de prensa y de expresión, con enormes problemas de seguridad, y su popularidad sí está por arriba, como sucede en muchos casos, yo prefiero tener la situación que yo tengo, porque para mí lo importante es los indicadores país y no es tanto los indicadores de Laura Chinchilla. Usted preguntaba dónde estuvo el punto de quiebre. Insisto, el tema fiscal. No es posible caer un año. Y en el 2011 ustedes nos recuerdan grandes escándalos. Nos recuerdan grandes escándalos. Pero sí, los medios de comunicación, tengo que decirles, y hago una gran excepción, porque ustedes en ese momento, por lo menos yo no recuerdo si estaban ya muy involucrados, y en general ustedes mantienen un buen balance informativo. Los medios de comunicación más fuertes de este país se fueron en contra de la reforma tributaria. Fíjense que nosotros arrancamos con esa reforma tributaria y con un apoyo de un 60 y pico % de la población. Cuando terminamos esa caída, que terminamos y cerramos la discusión en el país, había un 97% de personas en contra de la reforma tributaria. Esto es muy grave porque uno entiende el porqué. Nadie quiere venir ahora a comprarse el pleito de la reforma tributaria. Hubo muchas pulgas, pero sin lugar a dudas este fue el principal problema. Doña Laura, entremos al tema de la presidente. El hecho de que usted haya sido la primera mujer en llegar a la presidencia de Costa Rica generó al principio esa gran popularidad, pero también una expectativa mucho mayor y un castigo mucho mayor ante los fracasos. ¿Está detrás de todo esto una sociedad patriarcal que castigó esa presidencia por estar en manos de una mujer? Vamos a ver, yo creo que en primer término hay algo de particular en el hecho que era la primera. Entonces tal vez por ser la primera había esa expectativa tan abultada a la que usted se refiere, Mariana. Y vamos, uno era un político con sus cualidades y quizás sus limitaciones, pero un político desde ese punto de vista, más un gobernante más que iba a ponerse al frente del país. Quizás se esperaron milagros
que no estaba en uno hacer. Entonces yo creo que hay siempre un mayor rigor en juzgar a quién tiene las particularidades de llegar por primera vez, ¿verdad? Y en segundo término, como yo lo he venido haciendo el paralelismo un poco con la mujer en el deporte, a las que he apoyado muchísimo, a pocos días de abrirse el Mundial, este comentario es muy válido. A las mujeres a veces se nos procura comparar, pero por asimilación. Entonces, al ser la primera mujer, me parece que se esperaban algunos parámetros por asimilación similares al de los hombres. Al también usar otro tipo, digamos, de formas de hacer las cosas, quizás ahí también hubo una especie de disonancia entre lo que uno estaba haciendo y lo que la gente esperaba. Yo no le echo la culpa tampoco a la gente. Nosotros fallamos mucho en comunicación, especialmente al inicio, estrepitosamente. La batalla de la comunicación la perdimos nosotros. Y ya cuando quisimos recuperar, ¿verdad?, con la caída del plan fiscal y sin haber tenido la estrategia de comunicación, pues claro que fue muy difícil. Es interesante porque nosotros lo hemos comentado en el programa, o lo hemos comentado personalmente, que esa impopularidad que aparece reflejada en las encuestas no se refleja cuando usted está en contacto con la gente. O sea, cuando uno la ve, que usted llega a un lugar, la gente se le acerca, le lleva a los niños, la abrazan, la besan. Hay como una dicotomía, como un doble mensaje. O sea, ¿cómo han ustedes podido analizar que por un lado la imagen de la presidenta tenga esa caída tan estrepitosa, pero cuando la presidenta está con la gente es otra comunicación? Hay en los temas de análisis, por lo menos del fenómeno de seguridad, que es donde yo he invertido más de mi conocimiento intelectual, hay algo que se llama la percepción concreta y la difusa. Cuando a la gente se le pregunta por su situación personal, y vuelvo un poquito también al tema de cómo está Costa Rica frente a la percepción de cómo está el gobierno, cuando a la gente se le pregunta en algunas encuestas cómo está su situación comparada con hace algún tiempo, la gente ha venido diciendo que va mejorando. Pero cuando se le pregunta cómo está la situación del país, dicen que el país es un desastre y que está al borde del abismo. Eso pasa mucho en seguridad. Cuando se le pregunta a la gente cómo está usted, lo han asaltado, cómo está su situación, estoy bien. Cuando se le pregunta cómo está el país, está inseguro. Bueno, yo creo que tiene que ver algo con eso. Se ha construido una imagen. Se ha construido una imagen. No quiero decir con esto de que ha habido un complot a nivel de directores de medios de comunicación o propietarios de los medios, pero sí que siento que ha habido una especie de rebeldía a nivel de reporteros en contra digamos, del establishment político. La factura de las cosas malas las hemos pagado todos por igual, no importa si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Yo tengo excelentes ministros en mi gabinete, pero todos salen igualmente juzgados como inútiles y como corruptos. Entonces, me parece que se ha generado una percepción que cuando un ciudadano recibe una llamada en frío y le preguntan por la política, por el gobierno, por la presidenta, sin rostro, así sin más, la opinión es mala. Pero cuando yo recorro el país, porque no recuerdo un presidente que haya estado más en la calle que yo, porque no paro de salir, lo que me encuentro es otra cosa, cuando ya enfrentamos a la gente y las comunidades, ¿verdad? Me parece que tiene que ver con eso, con una construcción que se ha formado alrededor de la política y luego cómo la gente ya en el plano personal enfrenta a un presidente o a la gestión de un gobierno, la cual, tengo que decirles, me agradecen muchísimo en muchos lugares en donde hemos estado. No quiere decir que no tengamos los reclamos y que también a veces vamos y nos sentamos a ver cómo atendemos problemas. Señora Presidenta, hay un tema que es muy sensible cuando se hacen los balances. Es un tema además histórico, lo hemos dicho muchas veces en ADN hoy, y es el de la pobreza. Obviamente que una pobreza de 20 años, que es un lastre larguísimo para un país, en su gobierno han logrado cosas, pero debe haber una familia en una condición de pobreza que pueda estar escuchando esta entrevista y que diga, yo no sentía a Laura Chinchilla
durante su gobierno. ¿Usted qué le dice a esa gente? Porque las cifras son interesantes, pero el común de la gente, cuando toca su bolsillo, ahí las cosas son distintas. Claro, Henry, y uno lo que más ambiciona, yo creo que cualquier presidente, es poder encargarse de la reducción de la pobreza. Así sea un 5%, así sea un 10%. Eso duele profundamente en el alma porque también lo he visto, porque yo no trabajo tampoco solo contra las encuestas y las estadísticas. Son importantes para ver los agregados nacionales, pero hemos estado ahí. Yo, a nuestro haber, podría por lo menos afirmar lo siguiente. Nos ha correspondido gobernar en el marco de dos graves crisis. La crisis de la economía internacional, esos balances macroeconómicos que hemos tenido que mantener han sido complejos, pero los hemos mantenido, lo cual le permitió al país recuperar su tasa de crecimiento promedio en estos 4 años, igual a la de los últimos 4 gobiernos. Y por otro lado, la crisis fiscal, un serio déficit fiscal. Ya en otras ocasiones el país ha tenido una crisis grave de la economía. En el transcurso de esa crisis, porque quizás no hubieron condiciones para manejar los balances macroeconómicos y además se optó por recortar el gasto social, la pobreza llegó al 50%. Hay varios estudios en Costa Rica que demuestran, serios, objetivos, independientes, no son de gobierno, que demuestran que gracias a las transferencias sociales que hace Costa Rica, la pobreza más o menos se reduce entre un 15 y un 20%. ¿Qué quiero decir con esto? Que al menos, en el marco de esta compleja situación en que gobernamos, la pobreza no se incrementó. Disminuimos un punto, se me puede decir que es muy poco, sí puede ser muy poco, pero pudo haber sido una situación peor. Y por eso es mi angustia con el tema fiscal, porque además la situación fiscal que Costa Rica está viviendo se va a mantener todavía un tiempo más en esta situación internacional tan compleja y tan variable, que nos hace mucho más volubles. Y cuando escucho a algunos decir que todavía hay margen para disminuir en esto, en lo otro, sí pueden encontrar, claro que lo van a encontrar seguro. Seguro donde nosotros llegamos ellos van a lograr llegar, pero no va a ser nunca suficiente. Y lo que queda de recortar, si no son en remuneraciones, en pensiones y en deuda, será en inversión social. Casi todo el gasto del sector público, afortunadamente, va a lo social. Claro, permítame, Mariana, a ver si en esa misma línea, el expresidente que le entregó a usted dijo que la mesa se la dejaba servida. No sé, 2 preguntas. Una, ¿la encontró tan servida, balance al día de hoy? Y segundo, al que viene, la mesa, ¿cómo queda? Bueno, vamos a ver, yo creo que cada gobierno establece su propio menú de prioridades. Y visto desde el punto de vista de ese menú de prioridades, es muy probable que cada gobierno trate de decir, yo cumplí con lo que me comprometí. Yo reconozco que Óscar Arias tuvo que librar una lucha muy compleja, yo estuve a la par de él, en lo que era garantizar que Costa Rica no echara para atrás en uno de sus grandes pilares que ha explicado nuestro modelo de desarrollo. Nosotros tenemos 4 grandes pilares. Tenemos la institucionalidad, sustentada en democracia, paz y libertad. Tenemos el desarrollo humano sustentado sobre todo en educación. Tenemos la protección del medio ambiente, la sostenibilidad, y tenemos la inserción en el mundo. Costa Rica es una economía abierta. Y él tuvo que enfrentar esa lucha con el TLC. Yo creo que su reflexión tenía que ver más con esas cosas. Ahora, para nadie es un secreto que había un hueco fiscal. Un hueco fiscal y disparadores muy graves en materia salarial, que sí, efectivamente, pues se acordaron en su gobierno. Ahora, yo creo que hacia adelante, viendo hacia adelante, lo voy a dejar yo la mesa servida, ¿no? Yo le estoy reconociendo que yo más bien me voy angustiada. Yo hubiese querido dejar esos temas resueltos. ¿No queda tan servida? Vamos a ver, queda hablar de la mesa. ¿Cómo podemos decir que queda esa mesa? De alguna manera todos los ingredientes están ahí. Todos los ingredientes están ahí. La pregunta que uno se hace es si se va a poder, digamos, garantizar que todos sigamos comiendo, digamos, de la misma mesa una buena calidad de comida y no que lleguemos a encontrar en algún momento simplemente restos y que el país entero se empobrezca. Yo creo que hay balances delicados. En este momento me parece que el gran reto es el reto económico, sin lugar a dudas el reto económico. Ahora, doña Laura, justamente ya hay una asamblea legislativa electa, vamos para una segunda ronda presidencial
pero la Asamblea está ya los diputados que son. Bien atomizada, también dividida entre partidos, peor todavía. Los partidos han dicho todos que van a entrarle al tema fiscal. Viendo cómo está la composición legislativa, ¿cómo analiza usted esa posibilidad? Si usted no lo logró con esta asamblea, llegar a esa reforma, ¿será realmente posible para el presidente que sea, con la asamblea legislativa que ya está puesta para trabajar, lograrlo? Miren, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque yo no quiero sonar jamás a ave de mal agüero. Yo le deseo lo mejor del mundo a mi sucesor, de verdad, porque es por Costa Rica. Pero claro que las reglas del juego de nuestro Parlamento, y también ofrecí eso. Yo también ofrecí a los candidatos antes del mes de febrero, ya ahora ciertamente es muy tarde. Ofrecí que yo hacía lo que fuera necesario para dejarle una asamblea legislativa con reglas del juego que les facilite las tomas de decisiones. Convocamos a los notables para el tema de gobernabilidad, enviamos las cosas, pero a veces creo que de verdad que no se prende si no es en cabeza propia y no me han creído las dificultades que tenemos en este tema y luego en tratar de concretar una reforma tributaria. Pero el gran drama es que las reglas que tiene nuestro Parlamento hacen, y vamos a ver, déjenme hacerles una reflexión general, la forma en que hemos venido haciendo toda la reforma institucional en Costa Rica, lo que ha venido incentivando es lo que llaman en economía, en inglés, el free rider, ese solitario, ¿verdad?, que juega su carta para frenar el avance de una obra o de un proyecto. El sistema nuestro está lleno de incentivos para el free rider, aquella persona que quiere jugar en solitario y detener algo. Bueno, el Congreso lo tiene, basta con que hayan de 1 a 5 diputados para que se frene cualquier iniciativa, cuesta muchísimo. Lo otro es que los sectores productivos costarricenses tienen que ponerse más la mano en su conciencia y ya no tanto en el bolsillo. Y eso lo digo de verdad también, con muchísimo sentimiento, porque creo que están arriesgando a que Costa Rica la podamos perder. Y Costa Rica ha sido un oasis de paz, de democracia, pero también de riqueza. Y es hora de que ellos generosamente entiendan que se necesita equilibrar las finanzas públicas y se necesita que quienes más tienen más paguen. El gran problema es que una vez que se presenta la reforma tributaria, cada quien saca cuentas, ¿cuánto voy a pagar yo? Los sectores empiezan no solamente a negociar con el gobierno, mientras están negociando con el gobierno, están yéndose por detrás a la Asamblea Legislativa a pedirle a los diputados que boicoteen las enmiendas que se presentan. A mí me parece, y hoy estoy hablando con mucha franqueza, a mí me parece que el susto que parte del sector productivo se llevó con las elecciones de febrero pasado, hizo que algunos de ellos pusieran las barbas en remojo. Yo he escuchado a algunos que dicen, vaya, ya es hora de ayudar a un gobierno a pasar una reforma tributaria, ¿verdad? Y darle sostenibilidad a muchos de los programas que tenemos. También entiendo que ellos reclaman mayor ajuste fiscal, mayor ajuste al gasto. Creo que unos y otros van a tener que conceder, los sindicatos también, ¿verdad? Los sindicatos van a tener que entender que si no conceden ahora será luego por las malas. Lo que va a requerir el próximo presidente es tratar de volver a ser convincente en la necesidad de ese diálogo nacional. Construir el diálogo de afuera hacia adentro y llegar a la Asamblea Legislativa, ojalá, con un apoyo social importante. ¿Qué sabor de boca le está dejando esta campaña, señora presidenta? A ver si hay varias cosas. Una, que por lo menos en el primer proceso, antes de la segunda vuelta, mucho tema de campaña era si un candidato era cercano o no a Liberación y él diciendo que quizás sí, quizás no. Deja ese sabor amargo saber que o no se reconozca parte de lo que se ha hecho con tal de ganar votos, o qué sabor realmente le deja a la presidenta el desarrollo de esta campaña, ¿cómo va? Sí, en la primera como que efectivamente algunos trataron de apostar a seguirle pegando las pulgas al perro flaco, por seguir usando la terminología con que iniciamos la conversación. Cosa muy curiosa, porque al mismo tiempo nosotros hicimos un estudio de los programas de gobierno y encontramos que se hablaba mucho de continuidad de temas en que estamos, ¿verdad?
ya sea atracción de inversiones, promoción de inversión, de exportaciones, ya fuese la red de cuidado, ya fuese seguridad ciudadana, ya fuese protección de mares, en fin, había mucha similitud en temas que estamos haciendo. Me parece que era básicamente un tema de cálculo electoral, y en eso, digamos, yo concedo, entiendo, yo he sido política, entiendo que tienen que hacerlo así. ¿Pero le dolió? No, lo que pasa es que evitaba ver los debates, que es otra cosa. Ah, no los veía. No los vi, no los vi. Pero sé que fue así, y además era normal esperar, era lógico esperar ese tono. Ahora, en esta segunda parte, me parece que se está dando alguna variante. Creo que ya es una segunda fase mucho más reposada, en donde ya la gente no está juzgando por si se está a la par o no a la par del gobierno. Me parece que hay temas más de contenido. Ciertamente ahí se posicionó fuertemente el asunto cambio, pero creo que también hay un sector de gente que está valorando garantías de estabilidad. Y pienso que los candidatos tendrán que ser muchísimo más claros en presentar equipos y en, digamos, de decantar de manera más clara sus posiciones frente a temas sensibles. De manera que me parece que el gobierno pasa casi que a un segundo plano ya ahora en esta segunda. Pero ¿no resulta, señora presidenta, peligroso que, por ejemplo, el tipo del cambio, el precio del dólar, sea tema político, sea tema de campaña, que embarriale un poco el camino que queda? Bueno, hoy hizo un llamado precisamente durante la conferencia de prensa para que eso no se dé. Me parece que es absolutamente válido que los candidatos quieran saber qué pasa. Desde ese punto de vista, todos los jerarcas de la administración han recibido la misma instrucción. Si un candidato, un representante de un candidato, les toca la puerta porque requiere información, tienen la obligación de dársela. Si el equipo económico es el primero. Don Edgar Ayala se ha estado reuniendo con unos y otros, y el presidente del Banco Central, aunque es una institución autónoma, estoy segura que no tendrá problema de dar explicaciones. Segundo, los candidatos tienen obligación de darle señales al país tranquilizadoras de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a manejar. Por eso creo que el también hablar de quiénes los van a acompañar en este tema en particular es fundamental. Y sé por qué se los digo. Porque yo vengo lidiando con las calificadoras de riesgo, con los organismos internacionales, con decisiones de inversión vitales que en este momento lo que están demandando es una señal clara. Pero lo que no se puede hacer es jugar alegremente con el tema, generando o bien temores en un sentido o temores en otro sentido. Doña Laura, en el plano internacional hay dos temas que son importantes y que quedan encaminados. Uno son las denuncias y el conflicto planteado con Nicaragua en la Corte de La Haya. Y el otro es el de la Alianza del Pacífico, que para el gobierno que usted preside ha sido algo muy importante, pero que en estos momentos está recibiendo algún grado de cuestionamiento, sobre todo por sectores productivos de nuestro país. ¿Cómo considera usted, deben estos dos temas tratarse, deben ser importantes dentro de la agenda del próximo presidente? Sin lugar a dudas, porque en el tema de los litigios que hemos presentado ante la Corte Internacional de Justicia frente a Nicaragua, tiene que ver con temas de soberanía. Es decir, lo primero que cualquier nación tiene que tener. Si no tiene soberanía, no tiene nada más. Pero además quiero decirle, Mariana, que hemos encontrado, eso lo ha manejado el canciller, con mucha seriedad, con mucha mesura, hemos encontrado en los dos equipos una actitud sumamente, digamos, identificada con lo que el gobierno ha venido haciendo. Es más, se lo pongo en estos términos. Nosotros, yo quería tener las garantías de que se íbamos a ir a un nuevo litigio, sobre todo con el tema de mares, que necesitamos tener algunas señales claras de parte de ellos. Porque como iba a estar tan joven esta demanda, entonces era mucho más fácil sacarle y echar para atrás. Esas señales las tuvimos y por eso es que fuimos con tanta determinación a presentarlo. Siento que esa es una posición país y siento que de por sí ya no hay ninguna otra salida. Hemos agotado todas las salidas que habían, lo cual no evita que haya diálogo. Por ahí un candidato dijo, yo no tendría problema en dialogar. Lo importante es que ese diálogo sea con garantías, cosa que antes no se tenía. Y en el tema de la Alianza del Pacífico, volvemos un poco a lo que yo les decía. Costa Rica ha logrado un desarrollo excepcional
de muchos balances tan delicados todos ellos, pero hemos sido capaces, como muy pocas naciones, entre el desarrollo humano, la institucionalidad democrática, el desarrollo ambiental y la integración con el mundo. Si alguno de estos cuatro lo perdemos, Costa Rica deja de ser lo que es. Lo que hay que hacer es, en cada uno de esos cuatro, identificar los faltantes y trabajar dentro de ellos, pero no negar ninguno de ellos. En este momento, decir no a la Alianza del Pacífico es decir no a la integración de Costa Rica con el mundo. Yo recibí en estos 4 años a los 2 presidentes de las economías más grandes del mundo, a Barack Obama y al presidente Xi. El presidente Xi se basta con su propia economía de momento, claro, con una política muy activa y agresiva de inversiones en muchas regiones del mundo, pero están concentrados fundamentalmente en el crecimiento de su mercado y tienen la meta para cuando China será la primera economía mundial. En el caso de Estados Unidos, y también conversé con presidentes como el presidente francés Hollande, la presidenta Merkel de Alemania. En el caso de Estados Unidos y Europa, tienen muy claro que si ellos no se integran, a ellos se los come China. Y uno de los objetivos que el presidente Obama me dijo que tenía cuando hablamos de temas comerciales en privado es precisamente el gran acuerdo comercial, el acuerdo de los acuerdos, que es el acuerdo Europa-Estados Unidos. Una economía de 4 millones de habitantes, ¿pero qué se creen? ¿Pero qué se creen quienes hablan así? La única manera de sobrevivir es en alianza en bloques comerciales. Y no hay la menor duda de que en América Latina las economías que están dando la señal correcta para luego poder negociar, ojalá en bloque, el acceso a la TPP y eventualmente ese gran bloque comercial que será Europa-Estados Unidos, es la Alianza del Pacífico, solitos a tocar la puerta, nadie nos va a hacer caso. Nosotros estamos acostumbrados a negociar con los empresarios del país, sabemos que tienen sensibilidades, pero también ellos saben que siempre se negocian esas sensibilidades, se amplían los plazos, hay algunos productos que se protegen, pero no podemos detener la marcha. La señal que daríamos es la señal más incorrecta en un momento tan delicado de la economía internacional. Mariana, hemos pasado por todos los temas posibles y obviamente ya aquí en la parte final de la entrevista con la presidenta Laura Chinchilla, queremos preguntarle varias cosas ya mirando ese día que llega. Estamos hablando de 2 meses. Yo lo miro todos los días. Todos los días, pero con mucho afán. ¿Tiene ganas de descansar un poco? Ese es un sentimiento muy mezclado. Hay por un lado, claro, está el imaginar ese momento en que estoy tirada en una hamaca, en una playa, no sé a dónde, y el tiempo pasa y no me importa. Ajá. Y lo que me rodea tampoco, mucho, y ¿verdad? Lo que diga la prensa o lo que diga. Esa sensación de irresponsabilidad, entre comillas, que uno nunca puede tener en una silla como estas. Pero por otro lado hay un poco de nostalgia y también pues de angustia por algunos de los temas. ¿Y qué quiere hacer usted cuando salga, ya, cuando deje la presidencia? Perdón. Mariana, yo siempre combiné digamos, yo siempre tuve 2 sombreros, el sombrero de funcionaria pública y el sombrero, digamos, de funcionaria internacional. Me quitaba y ponía otro, según las oportunidades que tenía. Desde ese punto de vista no es la primera vez que yo regreso a la llanura, ya me he entrenado bastante, y tendré que volver a reacomodar mi agenda internacional, porque sí, de brazos cruzados no me voy a quedar en mi casa, eso sí no puedo. Era mi pregunta, es decir, después de la hamaca, después de la hamaca, ¿qué? Sí. Sí. Pero no es la casa, obviamente no es la ama de casa. No. Le iba a preguntar exactamente por el tema, si la espinita política queda, o hay un desgaste tan fuerte que usted dice, de política nomás, por lo menos un tiempo. Sí, bueno, es que vamos a ver, en realidad a mí lo que me ha gustado es la agenda pública. Yo estudié eso en mi bachillerato, en la maestría, tuve oportunidades de irme con organismos a otro lado, con muy buenos salarios, me gusta la gestión pública y amo mi país. Entonces no es tanto el tema político, la carrera política era más descuidada, de alguna manera creo que se reflejó un poco en mi gestión, me dediqué más a la gestión de políticas públicas que al tema político y quizás hubo algunos errores ahí. Entonces esos temas siempre los tendré muy de cerca, estaremos dándole mucho seguimiento a la agenda nacional, uno no se puede desentender, pero de ahí digamos, a ir a volver a la arena política, no, eso yo no lo veo, Henry. Creo que tengo un futuro por delante interesante, en algunas áreas en donde he cultivado mucho conocimiento y
y posiblemente pues sea básicamente en plano internacional. En esa silla de presidenta, ¿se conocen verdaderos amigos o verdaderos enemigos? ¿Qué se conoce más? La política es una especie de antropología práctica. Ahí se conoce al ser humano en todas sus dimensiones. Uno ve los gestos más hermosos, de mayor desprendimiento, de entrega incondicional al país y a la causa, pero también de todo lo contrario. Entonces, creo que uno tiene que tener una personalidad muy balanceada como para poder superar muchos problemas, escollos y seguir creyendo en la humanidad. ¿Y cuál cree que vaya a ser su último pensamiento cuando salga de esta casa presidencial? Mi último pensamiento será con el que casi que inicié mi campaña, serán los niños. Serán los niños, es más, probablemente el último conjunto de adornos que arranque de mi oficina será el collage de cositas que ellos me han regalado. En la campaña, yo empecé la campaña con muy pocos seguidores, yo iba muy por debajo en las encuestas, en la pre-campaña. Llegamos a la campaña también, no necesariamente estando al frente, y cuando entrábamos a las comunidades, los únicos que salían a recibirnos eran los niños y las niñas. Mi gente me decía, candidata, hay que irse de acá porque aquí no hay votos. Y yo le decía, pero a ustedes se les olvida. Ustedes se les olvida porque vamos a gobernar por los niños. Y los niños terminaron atrayendo a los adultos. Y no me han abandonado estos 4 años. Así que eso será mi último pensamiento. La pregunta final es, ¿cómo quiere que la recuerde el país? ¿Cómo quiere que la historia hable de Laura Chinchilla? Como una luchadora. Porque me parece que por sí esa es la esencia de las mujeres. Las mujeres, y vuelvo un poco a lo que decía Mariana, a las mujeres a veces nos tratan de juzgar y de medir por asimilación a los esquemas masculinos, cuando tenemos nuestras propias características, pero como quizás no hemos estado antes en algunas disciplinas, entonces es un juicio por asimilación. Entonces, y eso también lo que comentaba con las muchachas deportistas, tal vez no acumulemos tantos trofeos en los anaqueles de la historia, ni tantas preseas. Uno seguro contabiliza y los hombres han acumulado cantidades, mucho más que las mujeres, pero difícilmente nos ganan en las luchas que hemos dado. Todos los días luchamos. Tal vez no conquistamos la meta, tal vez no como quisiéramos, tal vez no con tanta resonancia como algunos la han alcanzado, varones, pero sí hemos luchado mucho, las mujeres siempre hemos luchado y creo que será quizás mi principal característica. En algún momento alguien me dijo, mejor soltar el gobierno ya, en un sentido figurado. Y yo dije, no puedo, yo seguiré luchando hasta el final. Y así me verán hasta el final. Señora Presidenta, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Es Laura Chinchilla, Presidenta de la República, que ha recibido ADN hoy esta mañana aquí en Casa Presidencial, Mariana. Sí. 1 hora. Muy linda visita. No, muchas gracias. A los 2 meses se se nos va. la entrevista, gracias. Presidenta, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias.